Buenos días a todos y a todas. Les agradezco por estar esta mañana con nosotros. Mi nombre es Mariano Corvino y les doy la bienvenida al segundo día del Congreso de Relaciones Internacionales en el Conversatorio 42, en el que abordaremos el tema de riesgos y amenazas en el concierto internacional actual. Para mí es un placer estar moderando esta mesa con amigos y profesionales. Les comento que yo participo del Departamento de Seguridad y Defensa desde el año 2014 y quiero agradecer especialmente al Instituto de Relaciones Internacionales, al Departamento de Seguridad y Defensa y a sus organizadores, en este caso a Juan Rial, por haberme dado la posibilidad un año más de estar en el Congreso. Yo soy, para quienes no me conocen, licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y les doy la bienvenida a esta sala para poder conversar de estos temas. En primer lugar, vamos a escuchar a Daniel Locatelli. Daniel actualmente es director general de Política de Defensa en el Ministerio de Defensa de Uruguay. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay. Es magíster en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay, doctorando en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, Argentina, director y docente del curso de Política y Estrategia en el CALEN, el Colegio de Defensa de Uruguay. Es docente también en Inteligencia Estratégica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, es docente en la Diplomatura de Prevención del Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo en UCES también. Daniel, te damos la bienvenida a este congreso, a este conversatorio y te escuchamos. Bueno, buenos días para todos y todas. Un agradecimiento a Mariano por darme la oportunidad de estar en este panel y a Juan Rial, un abrazo grande, que hace tiempo no nos vemos. Estuvimos hace unos años en La Plata, en este congreso mismo, y supimos perdernos en las diagonales de esa ciudad. Veo algunas caras conocidas. Bueno, Julieta, buen día. Karina también, buenos días. Y el resto también, buenos días. La propuesta es riesgos y amenazas en el concierto internacional actual. Y entendí, en este breve lapso que tenemos, abordar una discusión que está muy presente desde el punto de vista de las amenazas, que es a partir de la descripción de las amenazas o un listado, que no es la mejor manera hacer un listado, pero sí de discutir las amenazas. La propuesta es decir, bueno, evolucionar muy rápidamente sobre los conceptos de seguridad y defensa, en primer lugar. Históricamente, y para los que ya tenemos algunos años, la seguridad y defensa era algo muy definido, muy claro. La seguridad era un tema interior, la defensa era un tema exterior, ¿verdad? Y eso adjudicaba misiones, por un lado a fuerzas policiales y por otro lado a fuerzas militares. No teníamos mayores problemas de digamos, de pisarnos entre nosotros, estaban bien definidas. Y bueno, si bien la historia política de nuestra región, de nuestros países, está llena de episodios, sobre todo a partir de los gobiernos militares, con participación militar en la política interna, en definitiva, para lo que eran las amenazas en sí mismo, estaba claro lo que era la defensa nacional desde el punto de vista de agresiones externas y por otro lado la seguridad interna contra agresiones internas. Lo que cambiaba era el tipo de agresiones internas, no era solo la delincuencia, sino también había conceptos como subversión, guerrillas, etc. Pero bueno, pero eso ha ido evolucionando, sobre todo después de la caída del muro y la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, esta relación se empezó a complejizar. Y para eso tenemos que tener alguna base teórica, es decir, bueno, ¿qué es la seguridad y qué es la defensa? ¿O qué entendemos por seguridad y qué entendemos por defensa? Son conceptos que en abstracto podemos decir que la seguridad es la condición de estar seguro. Yo me siento seguro, ¿por qué? Porque estoy libre de amenazas. Ahí está la primera consideración con respecto a las amenazas, que es uno de los temas de este panel, ¿no? Y la defensa serán las medidas que voy a tomar para estar libre. O sea, ya la defensa implica una actitud, acciones concretas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con eso? Después de la caída del muro, y sobre todo, muy particularmente en nuestra región, la seguridad, la seguridad comenzó a tener componentes adicionales.
¿Mm? Allí hay un paper en 1994 que es el paper de la seguridad humana del Programa de Naciones Unidas, que no es un paper, es un documento de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, donde establece un nuevo concepto. Entonces allí ampliamos el tema de la seguridad a distintas categorías. Ahí entran la seguridad sanitaria, la seguridad política, la seguridad económica, la seguridad comunitaria, en fin, entran otros conceptos. Con lo cual, el marco aquel de la seguridad muy específico relativo a lo que fuera el delito, a lo que fuera algún tipo de agresión de orden más tradicional, comienza a ser mucho más holístico, mucho más amplio. Y eso viene de la mano también de condiciones sociales y políticas muy especiales. Nuestra región a lo largo de los 90 creció y tuvo crisis muy importantes. Y eso fue aumentando también nuestros cinturones de pobreza, la desigualdad de nuestra región. Nuestra región no es la más pobre del mundo, pero sí es la más desigual. Y eso fue generando también espacio para que esas condiciones de seguridad humana pudieran empezar pudieran a ser parte de lo que eran las políticas en cada una de nuestros estados y de nuestras realidades nacionales. Eso también se amplía a distintas conferencias en Bridgeton, en México, donde finalmente el concepto de seguridad humana se aplica concretamente en la Declaración de la Seguridad de las Américas. Ahora, muy bien, ¿qué implicaciones o qué implicancias, tiene esto? Bueno, el objeto de la seguridad en forma tradicional era el Estado, pero ahora pasó a partir de distinto, pasó a ser el Estado, la sociedad y el individuo. Y eso es un cambio muy importante en lo que tiene que ver no solamente con la concepción teórica de la seguridad, sino también con las políticas que se van a aplicar. Y ahí es donde entramos en el terreno de lo práctico. ¿Qué políticas estamos aplicando para eso, verdad? ¿Y quién se hace cargo? Y ahí viene una de las grandes discusiones que se ha resuelto de forma muy distinta según la realidad nacional en la que estemos analizando. Tenemos casos concretos donde lo interior es solamente para fuerzas policiales o de gendarmerías y lo exterior es para fuerzas armadas desde el punto de vista tradicional. Sin embargo, en distintos, y tenemos, por otro lado, en el otro extremo, digamos, ya como el caso de Brasil, donde las Fuerzas Armadas hacen operaciones concretas de seguridad interior, puntuales por un periodo de tiempo determinado, pero concretas de seguridad interior. Y en el medio, un montón de matices, como puede ser el caso uruguayo, donde a las Fuerzas Armadas se le van agregando algunas misiones que no son de seguridad interior, pero sí son subsidiarias a la seguridad interior. Por ejemplo, la custodia de cárceles, por ejemplo, ahora, desde el 2019, la custodia de fronteras, donde el 20% del territorio nacional está siendo custodiado por las Fuerzas Armadas. ¿En qué? ¿En coordinación con qué? Con fuerzas, con fuerzas policiales y con otras instituciones del Estado, como migración, como aduanas, etc. ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos está hablando de la complejidad de las amenazas. Por eso ahora vamos a lo que tiene que ver con el mundo, ¿verdad? O sea, ¿de qué mundo estamos hablando cuando hablamos de esa complejidad de amenazas? Ese mundo bipolar terminó en el 89, pasamos a un mundo de un hegemón, ¿verdad? A un mundo ya multipolar, donde tenemos ya distintos, donde tenemos muchos poderes de alcance medio muy importantes a nivel regional y a nivel local. Esto estimulado por el acceso a la tecnología y por el abaratamiento de mucha tecnología de armamento, que antes era solamente privilegio de las grandes potencias, dejando al resto del mundo, bueno, digamos, a los países que estaban por fuera del circuito del Consejo de Seguridad y a otros países de ese porte, estando por fuera. Sin embargo, el acceso a mercados de armamento, de cohetería, de tecnología, de comunicaciones, hoy de drones, hoy le está dando a un montón de potencias de alcance medio, local, regional y a veces con impacto global, le está dando un poder relativo mucho mayor. Entonces ya de aquel mundo bipolar y de aquel mundo multipolar empieza a tener una serie de facetas distintas. Dentro de esto podemos destacar algunas amenazas, como la amenaza terrorista, el crimen organizado, ¿verdad? Que comienzan a actuar dentro de qué? Dentro de una diversidad de métodos
lo que llamamos la hibridez de los conflictos. Y ahí tenemos dos conceptos que vienen de la mano. La hibridez de los conflictos y la localidad. La hibridez nos va a dar cuenta de la diversidad de métodos que se van a emplear. Métodos que antes se empleaban por separado, pero que hoy se emplean en forma conjunta, se le suman además las nuevas tecnologías y la capacidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Y además tienen un alto grado de impacto sobre otras naciones, sobre otros países. Entonces, el tradicional campo de batalla, aquel que nosotros veíamos con las fuerzas enemigas de un lado para el otro, o lo que fuera en algún sentido los movimientos guerrilleros, o por un lado, la droga por otro, y la unión a veces de la guerrilla y la droga, hoy es algo mucho más complejo, es algo mucho más descentralizado, y que puede ser controlado desde actores estatales y desde actores no estatales. Un elemento que es muy importante. Y lo local, y eso es lo híbrido, lo que tiene que ver, porque en lo híbrido entra en la incidencia a través de redes sociales, entra los ciberataques, entran la propaganda masiva, entra los medios de incidir en la opinión pública de las sociedades, entra las relaciones exteriores de los estados, o sea, la política exterior de un estado, ¿verdad? Que se alinea muchas veces con algunas otras de las amenazas. Entonces, todo eso conforma la gran amenaza híbrida, ¿no? Y la hibridez de los conflictos, donde también entra lo tradicional, entra el papel del el poder económico para la adquisición de armamentos, para la adquisición de comunicaciones, para hacer valer la capacidad de esa globalización tecnológica que nos va a dar que le va a dar a esos actores una eficiencia mucho mayor y más rápida de la coordinación entre estados. Y lo local va a referir al conflicto entre actores locales, pero que tiene una incidencia más allá de la región en donde están operando. Y ahí vemos, por ejemplo, hoy tenemos se acaba de firmar una paz entre Armenia y en el conflicto de Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Ahora, muy bien. Ahí tenemos actores, digamos, regionales que están impactando dentro de su política internacional. Y por muy diversas razones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Turquía, lo que llamamos el neo-otomanismo, ¿verdad? Ampliando su capacidad de influencia en función de recursos estratégicos en el Mediterráneo Oriental y en función de su capacidad de algún enemigo común, como puede ser su histórica rivalidad o enemistad con Armenia. Tenemos actores que están un poco más por fuera de eso, como Israel, y la venta de tecnología a una de las partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo común es Irán. Entonces, allí vemos el concepto de localidad funcionando. Y ya no solamente un conflicto local y regional, sino también, y después tenemos las potencias extranjeras, ¿verdad? Las potencias de primer orden, bueno, en este caso Rusia, que es la más del Consejo de Seguridad, la que está más próxima, con una incidencia directa en lo que es su patio trasero, por decirlo de alguna manera. Entonces, localidad e hibridez le están dando una nueva característica a lo que son las amenazas hoy en día, ¿verdad? Ahora, muy bien, yendo directamente a lo que son las amenazas, porque nos queda un poquito más de tiempo, ¿verdad? Tenemos eso. ¿Qué pasa con eso? La combinación de todo esto nos hace desdibujar, o sea, nos hace traslapar los conceptos de seguridad y defensa. Y con eso también se traslapan o tienden a traslaparse la respuesta de los estados. Los estados ya en forma no tan lineal pueden responder a esa combinación de amenazas, viendo operar un conjunto de instituciones, ya no solamente Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, sino también un conjunto de otras instituciones del Estado que tienen que estar disponibles para enfrentar esas amenazas, más allá de las tradicionales, vuelvo a decir, como eran las Fuerzas Armadas, como son las Fuerzas de Seguridad, como son los servicios de inteligencia. Hoy tenemos servicios de aduana, servicios de migración,
servicios de ciberseguridad, servicios de protección de infraestructuras críticas, por ataques de ciberseguridad o por ataques con drones, como se ha visto en las principales refinerías de Arabia Saudita, ¿verdad? Que causaron un daño muy importante. En fin, ahí tenemos, desde el punto de vista de la política de cada Estado, tenemos un desafío de cómo vamos a enfrentar ante un enemigo ya que no se presenta en el campo de batalla con un ejército del otro lado, sino que es un enemigo mucho más dúctil, mucho más flexible, que tiene una capacidad de ser más eficaz, que tiene un poder de descentralización muy importante a partir de convicciones personales, de convicciones religiosas, del interés económico, a partir del interés delictivo, a partir de la combinación de distintos delitos. Entonces, eso nos hace una realidad completamente nueva. Y dentro de eso, entonces, ahí tenemos amenazas, como llamamos hoy en día. Yo sé que el término de nuevas amenazas en algunos casos es rechazado. Hay docentes que yo respeto mucho que dicen, no existen nuevas amenazas. Es cierto, no existen nuevas amenazas, porque si vamos a hablar del contrabando, por ejemplo, no es nuevo, es más viejo, es la historia de nuestra región con Brasil, del virreinato del Río de la Plata con el imperio portugués, ¿verdad? Entonces, no es nuevo. Lo que es nuevo es el cambio cualitativo que se ha dado en esas amenazas. ¿Por qué? Por las condiciones que yo mencionaba antes, por la hibridez y por la localidad. Eso es nuevo. No es la nueva amenaza. Sin embargo, sí, hay nuevas amenazas. En ciberseguridad hay nuevas amenazas, porque son amenazas que en el pasado no existían simplemente por una razón tecnológica. Eso es nuevo, ¿verdad? El ciberataque a una... Hace poco tuvimos, por lo menos acusaciones, esto es muy difícil hacer afirmaciones porque uno no tiene la información precisa, pero tenemos una acusación de Israel de un ataque iraní sobre sus plantas potabilizadoras de agua, a través de un ciberataque. Hemos tenido en el pasado en Europa, hace un par de años, ciberataques. Europa dice que desde Rusia, no sabemos, pero a infraestructuras críticas, al sistema sanitario inglés, a hospitales en España. Se acusan en España, por ejemplo, se acusa de que a través del uso de redes sociales se está fomentando los nacionalismos para dividir aún más a Europa y en un mayor número de actores. O sea, ahí es donde empezamos a ver la característica de la hibridez y de la localidad también. Entonces, cuando hablamos de crimen organizado, ¿verdad? Justamente esa globalización le ha aumentado la capacidad de accionar. Y además, el crimen organizado, sobre todo a nivel regional, tenemos grandes grupos de crimen organizado. Nosotros acá en Uruguay conocemos los que tenemos más cerca aquí ya, que son el primer comando de la capital, el comando Vermelho de Brasil, que han hecho operaciones de ataques a Prosegur. Por ejemplo, la operación de ataque a Prosegur en la frontera con Paraguay hace unos años atrás fue una operación militar prácticamente. Duró 3 horas de fuego permanente. Quiere decir que estamos hablando de un poder de fuego que no es propio de cualquier grupo delictivo, sino de alguien que tiene una capacidad de generar una operación de esa naturaleza para obtener un botín, en este caso muy importante, en dinero. Bueno, esos grupos operan desde ni siquiera hay conceptos como la descentralización táctica, la descentralización estratégica, que les caben perfecto a estos grupos. Estos grupos, yo diría que más que centralización estratégica, porque no son un Estado, no son un actor estatal muy importante, tampoco son un actor relevante como puede ser otros grupos denominados terroristas, según la versión en el mundo, sino que tienen la capacidad a través del mundo delictivo de coordinar con otras formas delictivas. De poder coordinar lo que es el contrabando, con lo que es el tráfico de drogas, con lo que es el tráfico de personas, con lo que es la prostitución, y eso genera lealtades muy importantes, y la deslealtad además es muy rápidamente castigada porque se castiga directamente con la vida, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué lo hace? Lo hace mucho más eficiente que la respuesta que pueden dar los estados. Fíjese que Europa, con la historia de la Unión Europea de más de 50 años, no fue capaz, o fue sorprendida por lo menos, con los ataques en Charlie Hebdo hace unos años atrás, con amenazas que venían con autos rentados en Bélgica y utilizados en los ataques terroristas en Charlie Hebdo.
con cuadros que llevaron a cabo esos ataques terroristas entrenados en la guerra en Siria y manejados desde una centralidad del Estado Islámico a través de redes sociales. Entonces, estamos ahí donde vemos la combinación de cosas. Entonces, no hay nuevas amenazas, pero sí hay una nueva cualidad de esas nuevas amenazas y de la conjunción. Y acá en la región, bueno, el fenómeno de la droga, el fenómeno del tránsito de la droga, ya no somos solo un problema de tránsito, que es un problema muy serio, ¿verdad? Hoy tenemos rutas de ingreso a nuestro país, en el caso de Uruguay, rutas de ingreso de la droga, y de repente en un campo determinado, en una estancia determinada, allí se hace el mayoreo, digamos. Allí llega la X cantidad de toneladas y ahí se distribuye para lo que va a ir a través de Europa, a través de África a Europa, y ahí interviene lo que es aduana, por ejemplo, el sistema de aduana, lo que se va a distribuir para consumo local, ahí entran los minoristas, ¿verdad? Entonces ahí es como que se divide, es como un gran mayorista que funciona rápidamente en un campo determinado, llega un camión, ese camión se subdivide en muchas partes, en muchas piezas, para tráfico, para consumo interno, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en cualquier realidad, y eso puede venir por tierra, puede venir por aire, ¿no? Por distintos momentos, y en estados que tienen restricciones económicas muy importantes para la adquisición de tecnología y para la defensa de su soberanía, porque en definitiva esto también es un ataque a la soberanía. Entonces, el terrorismo también ha superado el tema de lo que es el ataque terrorista, estoy mirando la hora porque me quedan 5 minutos, ha superado lo que es el ataque terrorista y ahora implica también no solamente la planificación. Y esto es como, ustedes vieron que hoy un teléfono móvil, un teléfono celular, como el que yo tengo acá, este teléfono que tengo acá tiene, no sé, 500 componentes, voy a decir un disparate, no sé cuánto. Ahora, cada uno de estos componentes puede ser fabricado en una parte distinta del mundo. ¿Mm? Y lo es, de hecho. Entonces, el terrorismo está operando de la misma manera. El reclutamiento, la distribución, el financiamiento del terrorismo, que acá tenemos expertos en lavado de activos, acá Mariano y Julieta, Karina y seguramente algún otro también incide en esto. Entonces, esto es como una gran descentralización que tiende a un objetivo común, ¿verdad? Y ese objetivo común, bueno, la planificación, el uso de los servicios de inteligencia, los lugares donde los terroristas descansan, los lugares donde se hace dinero y se envía dinero para allá a través de comercio legal o a través del lavado de activos, las células que funcionan en forma descentralizada e independiente, los lobos solitarios. Entonces, ya no es solamente dónde se va a producir un ataque terrorista, sino dónde se está planificando y dónde se están realizando actividades que son subsidiarias o que son parte de lo que conocemos para lo que va a terminar siendo después un ataque terrorista de determinada naturaleza. No podemos dejar esta charla sin hablar de las amenazas que tienen que ver con el medio ambiente. Y ahí, dentro del medio ambiente, bueno, tenemos inclemencias meteorológicas. Hoy tenemos una enorme sequía. Casi podemos cruzar caminando el río Uruguay creo que es de Paysandú a Colón o de Salto a Concordia. Ya lo vi en la televisión. Es una sequía, un déficit hídrico, como se llama ahora, histórico. Desde el año 74 no se daba. Una sequía que comenzó hace 2 años atrás. O sea, el déficit hídrico no es de ahora, no es que hace un mes que no llueve. Bueno, eso es un cambio climático. Después tenemos inclemencias meteorológicas, tenemos fenómenos que antes no se daban, donde ahí afectan las condiciones de la seguridad humana y generalmente a quienes, a los más vulnerables, siniestros de todo tipo, catástrofes, ¿verdad? El deterioro del ambiente también producido por todos aquellos factores que hacen al desarrollo no sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es el desarrollo que yo hago sin comprometer sin comprometer los recursos del futuro, o sea, sin darme un disparo en el pie, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Bueno, si yo hago un desarrollo que compromete recursos en el futuro, en definitiva lo que estoy haciendo estoy deteriorando el medio ambiente, el uso de pesticidas, la aparición va a aparecer. Sin embargo, un día apareció la pandemia. Y bueno, y hemos visto que tanto en el primer mundo, como los países
más poderosos, como en los países menos poderosos, como nosotros, nos ha afectado casi de igual manera. Ha comprometido sistemas sanitarios, ni que hablar, ha comprometido la vida en sociedad, ha comprometido, la economía del mundo, se ha parado la oferta y la demanda al mismo tiempo. Entonces, aquello que poníamos en aquel listado donde decíamos, sí, la pandemia y el terrorismo, aquello que voy a decir una cosa un poco coloquial, como una lista de supermercado, a ver qué me falta para llenar el refrigerador. Bueno, hoy en día nos demuestra de que, y hay toda una discusión en esto si es un cisne negro o no. Se están haciendo algunos papers muy interesantes en este sentido, si cumple con las condiciones de lo que es un cisne negro o si no las cumple, ¿verdad? Porque un cisne negro, una de las condiciones principales es que es un evento inesperado. Sin embargo, si yo lo tengo en mi lista de amenazas, no debería ser tan inesperado. Lo que fue inesperado, lo que estaba mal era de alguna manera, porque cuando yo hago el listado de amenazas, yo después, y analizo riesgos, ¿no? Le doy a aceptar acá. Y analizo riesgos, lo que yo tengo que hacer, y esto ya como final de la exposición, es ordenar en orden de probabilidad de ocurrencia. Y ahí es donde está el trabajo de análisis, el trabajo de inteligencia, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo hago un listado, bueno, dentro de cada una de estas, cuál es la situación actual y cuál es el riesgo que implica cada una de estas amenazas y qué probabilidad de ocurrencia tienen. Bueno, el problema que teníamos, que listábamos la pandemia y no le dábamos una prioridad de ocurrencia cuando ya teníamos antecedentes. Hay muchos estudios que lo dicen de esta enfermedad a principios de 2000 con el primer COVID y con el SARS, ¿no? Que se había dado, pero como era un problema del lejano oriente allá, no lo habíamos, en las sociedades occidentales no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, con esto voy cerrando, porque ya estoy en hora. Lo que pretendo a manera de conclusión es dejar abierta esta discusión de la seguridad y defensa, de cómo estos conceptos se han ampliado y que se han interconectado y cómo nos está obligando como sociedades a usar los recursos que tenemos disponibles, y eso implica políticas. Y eso implica políticas de seguridad y defensa. Y ahí está el tema. Ya en las políticas de seguridad y defensa no pueden ser cosas separadas. Tienen que ser políticas de seguridad. De la misma manera que hoy en día el terrorismo no se puede analizar sin el lavado de activos y sin el financiamiento del terrorismo, seguridad y defensa ya no pueden ser analizadas por separado. Con esto voy terminando. No sé cómo estamos de tiempo, Mariano. Estás y 47. Bueno, sí, estoy medio ya Sí, sobre el porque final. sé que tenés que continuar con tu Sí, labor ya en el me Ministerio. tengo. Estoy en el Lo edificio que de al lado, sí, tengo que ir caminando para ahí. le pido, por favor, si alguien tiene alguna pregunta para Daniel, que él pueda contestar antes de retirarse, para luego poder continuar, para darles la posibilidad a ustedes que puedan realizar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, eh, hágala en este momento para que podamos escuchar a Daniel antes que se retire. Hola Daniel, Julieta, consulta, es Hola, ¿qué que tal, Julieta? sé que estás un poco en la trinchera. ¿Cómo es el tema? Habías mencionado algo de que, bueno, que las fuerzas militares estaban colaborando con algunos temas de la pandemia y demás. Nosotros hemos visto, bueno, acá en determinados lugares, barrios vulnerables y demás, que en algún momento, bueno, Gendarmería le decimos nosotros, que es la fuerza que tenemos, digamos, en realidad la que tenemos más financiada, ¿no? Igual no sé si habrás visto que el ministro de Defensa ahora está bastante contento porque han creado de Argentina, ¿no? Han creado un fondo especial para financiar temas de seguridad. Bueno, un poco decirte eso, ¿no? Que ese tema, cómo ven ustedes los fondos, acá estamos un poco contentos con eso, y cómo ven el otro tema de que, digamos, determinadas fuerzas de seguridad a veces están colaborando en barrios vulnerables y demás para llegar con la ayuda social a esos lugares, y ustedes cómo lo están manejando, ¿no? En ese sentido. Bueno, acá la fuerza de seguridad, como yo mencioné, digamos, el primer paso que dieron en algo que tiene que ver indirecto con la seguridad interior, en la década del 90, a la custodia de cárcel. Las custodias de cárcel las hacen las Fuerzas Armadas.
del perímetro exterior de las cárceles. Después, después las Fuerzas Armadas integran desde siempre el sistema de emergencia. El sistema de emergencia que comenzó como algo muy primigenio hace unos 20 años, 20 y pico de años. Hoy hay ese sistema nacional de emergencia donde Sergio Rico es el director, que hoy no pudo estar, que era uno de los ponentes. El sistema nacional de emergencia tiene presencia a nivel nacional a través de los centros coordinadores. En cada uno de los, Uruguay está dividido en 19 departamentos, perdón. Hay centros coordinadores, bueno, y ahí esos centros coordinadores están integrados por los gobiernos locales, y están integrados por los organismos de salud pública, los organismos de bomberos, policías, etcétera, etcétera, y Fuerzas Armadas. Quiere decir que ante cualquier evento climático, natural, etcétera, se activa todo el Sistema Nacional de Emergencias, y las Fuerzas Armadas son el componente logístico, yo diría, fundamental. Sin las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Emergencia directamente no opera, es un papel. O sea, sí, están los bomberos, está la policía, pero no pueden. O sea, la capacidad logística de las Fuerzas Armadas es lo que le da sentido práctico al Sistema Nacional de Emergencia, para lo que tiene que ver con desastres naturales, ambientales. Y lo que sí, y esto trajo una discusión, pero fue una discusión que se dio en el gobierno anterior, que era el gobierno del Frente Amplio, que es sabido que tiene una relación un poco complicada con las Fuerzas Armadas por el pasado, ¿verdad? Se promulga una ley de seguridad de fronteras, previendo la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras. Una ley complicada para el Frente Amplio porque como el Frente Amplio es una coalición, tuvo algunos, dentro de la coalición tuvo algunos partidos o grupos que no estaban de acuerdo, pero salió. No se reglamentó, se reglamentó este año, en el 2020, y las Fuerzas Armadas hoy están desplegadas en todo el territorio nacional, en frontera, en coordinación con otras fuerzas. Se reglamentó perfectamente qué franja de área deben cumplir, cuáles son las misiones. No incluye centros poblados, solamente áreas no pobladas. Trabajan en coordinación con aduanas, trabajan en coordinación con migración, trabajan en coordinación con el Ministerio del Interior, que acá el Ministerio del Interior es el Ministerio de Seguridad para ustedes, ¿no? Y allí están, en puestos fijos y en puestos móviles. Y eso implica el 20% del territorio nacional. Y bueno, y ahora se está discutiendo en alguna reforma de la Ley Orgánica Militar que seguramente le dará. No están participando en operaciones de seguridad interior propiamente dichas como Brasil. Eso no. Y bueno, y claro, esto está teniendo un costo importante para el Estado que seguro, dentro de las restricciones económicas vamos a ver cómo se puede resolver, ¿no? Acá se armó un fondo coronavirus que se hizo en primer lugar con descuentos a funcionarios y después con algunos otros aportes, y ese fondo coronavirus se está manejando del Ministerio de Economía o de Hacienda para solventar estos gastos, pero no cubre todas las necesidades, no cubre el gasto que se está produciendo, ¿no? No sé si con esto, y ya con esto me tendría que estar yendo, discúlpenme. Perfecto, Daniel, Julieta, si estás conforme, lo dejamos ir a Daniel para que pueda continuar, porque si no el ministro le va a tirar de la oreja a él. Así que bueno, Daniel, por eso. Daniel, mil gracias por haber estado, te agradezco por tu participación otro año más en el Congreso, así que nada, despedite vos, así nosotros podemos continuar. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, saludos a todos y esperamos que pase esto rápido y nos podamos volver a ver y tomar café y hacer ese contacto personal tan necesario. Y yo traigo mis viajes a Buenos Aires, tengo una lista de compras así. En cuanto se levante esto, vamos a invadir allá porque el cambio nos favorece. Un abrazo grande para todos y todas. Chao, chao. Chao, Daniel, hasta luego. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a aquellas personas que ingresaron un poquito más tarde. Les agradezco por estar acompañándonos en este conversatorio. A continuación voy a presentar al doctor Luis Somoza. Luis, bienvenido. Luis es doctor en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Católica Argentina, es licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias Políticas especializado en Relaciones Internacionales, graduado en la Universidad Católica Argentina, es magíster en Inteligencia Estratégica Nacional por la Universidad Nacional de La Plata, egresado de la Escuela de Defensa Nacional, es graduado de la National Defense University de los Estados Unidos, especialista en docencia universitaria por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
Tiene un postítulo en terrorismo otorgado por la Universidad Católica de Salta en la subsede de Gendarmería Nacional. Ha participado en distintos eventos académicos en calidad de asistente, participante y expositor, tanto en nuestro país como en el exterior, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y la República Checa. Además, Luis es evaluador de la CONEAU para carreras de posgrado en ciencias políticas y áreas de la defensa, seguridad e inteligencia. Su desempeño docente ha sido en los ámbitos de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y ha desempeñado cargos en el ámbito de la seguridad y las relaciones institucionales. Luis, bienvenido y muchísimas gracias por participar en este conversatorio. Bueno, muchas gracias a vos, buenos días a todos los asistentes, participantes y amigos. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bien. Bueno, Daniel se adelantó bastante a muchos temas que yo tenía pensado, así que lo que pretendo hacer ahora es un poco redondear las ideas y me gustaría que pudiésemos participar de todo esta. Como bien dijo Daniel, se habla de las que son las nuevas amenazas, término que es muy discutido por muchas personas. Yo creo que la característica de los tiempos que nos tocan vivir hoy son precisamente lo impredecible de los acontecimientos. Razón por la cual cualquier medida de seguridad que se puedan adoptar puede llegar a ser muy insuficiente. Yo voy a hacer un pequeño reconto de lo que está aconteciendo en este momento en el mundo y de esta manera poder nosotros, de alguna manera, poder... Espera, que me estoy escuchándome. En eco. Sí, ¿ahora? Perfecto. ¿Ahora es mejor? Ah, bueno, ahora está mucho mejor. Bueno, ¿qué es lo que está aconteciendo en este momento? A partir de lo que dijo Daniel, ¿no es cierto?, el fin de la Guerra Fría, pareció que el mundo se había estabilizado en una suerte de paz, donde el mundo había, de alguna manera, alcanzado esa tranquilidad tan anhelada. Pero hoy, a muchos años de acontecido este episodio, nada más que 30, vemos que el mundo se ha convulsionado y están apareciendo una serie de escenarios de conflictos donde se mezclan un montón de circunstancias que son muy difíciles de cuantificar. De golpe aparece una guerra comercial entre China y los Estados Unidos, una guerra comercial que puede o no desembocar en algo militar, pero que de alguna manera ha sacudido el tablero internacional. China aparece no solamente como una potencia económica que busca consolidarse a nivel mundial, sino que aparece también como una potencia militar que está haciendo un gran despliegue de su instrumento militar, sobre todo en lo que es la anexión a Hong Kong, con el desplazamiento de portaaviones y una serie de medios navales, donde está demostrando que China ya su interés va mucho más allá de la línea de horizonte, como alguna vez ellos definieron. Y esto trae aparejado que América Latina, eran tan lejos, y América Latina entra en este tablero de juego de poderes porque China ha tenido hoy injerencia en la región. Tiene buenas relaciones comerciales con Bolivia, tiene una base espacial en la provincia de Neuquén con una cesión de territorio por 50 años, están buscando inversiones, y de hecho la zona de la hidrovía de la Argentina estaría siendo privatizada y sería puesta en manos de empresas chinas. Es decir, en este momento el poder económico chino se va expandiendo por todo el mundo y en particular por nuestra región. Tengamos en cuenta que en general todos los actores, sean personas, empresas, estados, se vinculan entre sí en los llamados procesos sociales, que son los tres particularmente. En realidad son 5, pero 2 son variaciones de uno de ellos. A modo de resumir, ¿cuáles son estos procesos sociales? La cooperación, la competencia y el conflicto. ¿Con esto qué quiero decir? Que aunque no querramos, el conflicto siempre va a estar presente. Yo no sé si es muy temerario decir que el conflicto está dentro de la naturaleza del hombre, porque de alguna manera es determinar algo que no siempre ocurre en todas las personas, de tener un conflicto latente o de ser personas conflictivas. Lo mismo pasa con los estados y lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, uno puede cooperar con otra nación en términos de lograr objetivos comunes, puede competir, como puede ser una carrera armamentística, puede ser en el manejo de una cierta tecnología, un poco lo que estamos viendo ahora con la famosa vacuna del COVID, ¿no es cierto?, entre China, Rusia y otros países que quieren aparecer
como los pioneros en el desarrollo tecnológico del desarrollo de esta vacuna que supuestamente va a parar esta pandemia. Pandemia que, como bien dijo Daniel, ha cambiado el escenario político mundial, porque esto ha obligado a cerrarse a muchos estados, pero al mismo tiempo ha desnudado la vulnerabilidad de los estados en cuanto a que no estaban en capacidad para soportar un flagelo de esta naturaleza. Entonces, fíjense que todo este escenario de equilibrio que supuestamente se había alcanzado, se empieza a quebrar por un montón de factores. Uno de ellos, este tema de la pandemia, que si hiciéramos caso a las teorías conspirativas, algunos dicen que es una guerra bacteriológica y otros dicen que formaría parte de un perverso plan mundial de poderes ocultos que lo que busca es reducir la población mundial a niveles más aceptables porque es excesiva la cantidad de gente que hoy habita el planeta Tierra. Sea una, sea otra, el origen de esta enfermedad, lo cierto que ha cambiado el escenario político y económico mundial por muchos años. A algunas naciones, incluida la Argentina, nos va a costar mucho recuperarnos de esta situación. ¿Cuáles son las características de lo que nos está ocurriendo? Es decir, ¿cuáles son las amenazas que tenemos? Bueno, haciéndome eco de lo que dijo Daniel, hoy en este término de las nuevas amenazas, la característica es que la amenaza de hoy está planteada no necesariamente y exclusivamente por actores estatales. Y como bien dijo Daniel, me tengo que referenciar porque él de alguna manera hizo una recopilación de lo que pensaba yo también hablar. Una de las cuestiones que tenemos que superar, particularmente en la región, es el tema de esa mala mirada que tenemos hacia ciertos instrumentos que los estados cuentan. Estas son sus fuerzas armadas, sus fuerzas de seguridad y sus sistemas de inteligencia. Por la mala historia de la región planteada, como también dijo Daniel, en cuanto a los gobiernos militares que en la década del 60 y del 70 manejaron los destinos de nuestras naciones, hay toda una mala prensa respecto a lo que es el militar, lo que es el policía y lo que es un sistema de inteligencia. Yo creo que hay que dejar de atrás esa discusión, es una etapa histórica que lamentablemente, trágicamente ya pasó, pero hay que mirar el futuro y hay que recuperar esos instrumentos que tiene el Estado, porque de no recuperarlos vamos a plantear grandes vulnerabilidades a la seguridad, no solamente del Estado en sí mismo, sino de la sociedad y de las personas. Nosotros hemos visto entonces el avance de China en este momento. La región hoy se ha transformado en un escenario de futuros conflictos, porque además de China, Rusia también se está instalando en la región, lo que antes se podían llamar potencias extrarregionales, nunca estaban dando vueltas por acá y ahora están, como también Irán, que se ha expandido, particularmente incluso con algunos intereses comerciales con algunos países, Bolivia, incluido la Argentina en su momento. En estas nuevas amenazas en las que hacemos referencia, también uno dijo, bueno, la guerra clásica desapareció. Bueno, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán muestra que la guerra clásica por dominio de territorio llave sigue estando en la agenda de algunas naciones, e incluso el instrumento militar clásico, convencional, se sigue utilizando. Algunos decían que los tanques, los cañones, los misiles no iban a ser más útiles en las nuevas guerras, pero hemos visto que sí, siguen siendo útiles, a lo que le tenemos que sumar las nuevas tecnologías, el tema del dron, el tema del satélite y una serie de cuestiones que hoy están presentes. Entonces, si tenemos que definir un poco el mundo, yo creo que el mundo hoy, la característica es la imprevisibilidad de los acontecimientos y el cambio total de todos los paradigmas. Porque tenemos hoy una pandemia que ha cambiado el escenario político, la aparición de amenazas producidas por actores no estatales con gran capacidad de daño, incluso hay ciertos actores como el narcotráfico, el narcoterrorismo, que tienen algo que los estados, por lo menos los estados como el de Argentina, cuentan con recursos realmente interminables, ¿no es cierto? Manejan fortunas, manejan presupuestos de un dinero negro que los estados normalmente no tienen alcance y no deberían tenerlo tampoco, ¿no es cierto? Porque los estados no son instrumentos de lavado de este dinero sucio, ¿no es cierto? Pero bueno, el narcotráfico, el delito complejo tiene estos recursos y esto le permite acceder a ciertas tecnologías que los estados no tienen posibilidades, en muchos casos, de poderlo hacer. Otra de las cosas que aparece en el escenario de conflictividad, de imprevisibilidad que estamos hablando,
es el hecho de que en la América Latina, y esto es un tema que hay que tener en cuenta, y esto es una opinión muy personal que yo manejo, me la han criticado en algunos casos, pero bueno, la sigo sosteniendo y los hechos creo que están dando un poco la razón. Está viviendo una suerte de una guerra fría larvada entre quienes sostienen, países que sostienen el llamado socialismo siglo XXI, caso de Venezuela, Bolivia, como pudo haber sido Dilma, Lula, Sanguinetti, Bachelet, incluso el gobierno nuestro de Argentina, entre estos países que han adherido a esta vertiente del socialismo siglo XXI, que aparece como una respuesta a la caída del muro de Berlín y la falta de, digamos, la orfandad de los grupos de izquierda de América Latina que se encontraron sin el tutor de la ex Unión Soviética, y a pedido de Lula, de Fidel Castro y demás, se conforma a través del Foro de San Pablo este resurgir de la izquierda en lo que se da a llamar el socialismo siglo XXI, que es una forma ayornada de lo que es el tradicional socialismo y comunismo, que por sí tiene muy mala prensa. Este socialismo siglo XXI continúa esa lucha contra lo que ellos dicen el enemigo, que es el capitalismo encarnado en los Estados Unidos, y es lo que, de alguna manera, a través del dinero del narcotráfico y la visión particular que ellos tienen de los grupos insurgentes, el caso de FARC, que para ellos no son insurgentes, sino que son instrumentos militares de su pensamiento, de alguna manera plantea un potencial conflicto en la región que por ahora es simplemente político y declamatorio, entre el grupo de Puebla y el grupo de Lima, uno que encarna el socialismo siglo XXI y el otro que encarna a los países que no adhieren al socialismo siglo XXI. La característica del socialismo siglo XXI del Foro de San Pablo es que tomaron el poder en su momento aprovechando los costos de la década del 90 y de lo que se viene a llamar el neoliberalismo, que generó grandes bolsones de pobreza. Entonces, aprovechando ese caldo de cultivo, el socialismo siglo XXI, vía democráticamente, tomaron el poder, y una de las primeras cuestiones que hicieron al tomar el poder, tanto en Bolivia como en Venezuela y en otros países, fue la de modificar las constituciones para poder perpetuarse en el poder y, a través de lo que se dio en llamar, o se da en llamar el clientelismo político, desde repartir un dinero del Estado, ganar una masa electoral que le permite legitimarse y perpetuarse en el poder. Entonces, a esta imprevisibilidad que estamos hablando, de enfermedades, la aparición de China, la aparición de Rusia, si bien no es la potencia de la ex Unión Soviética, pero de alguna manera está buscando sostenerse en el protagonismo internacional, la pandemia, la aparición de actores no estatales que plantean amenazas, como bien decía Daniel, narcotráfico, narcoterrorismo, tráfico de personas. Aparece ahora nuevamente el tema del terrorismo fundamentalista árabe, que a través de armas que no son letales y no es un arma en sí mismo, como puede ser un fusil, un cañón, sino puede ser un auto, puede ser cualquier otro elemento que provoque la muerte de la víctima, se ha instalado en todo, particularmente Europa, y ahí viene la otra problemática, y es que en Europa, a raíz de estos acontecimientos, donde la población media de Europa está viendo con cierta preocupación lo que es la conversión de sus sociedades tradicionales en potenciales sociedades musulmanas, con el crecimiento poblacional de estas migraciones que han dejado entrar los gobiernos socialistas, la aparición, incluso como en Londres, de alcaldes de origen musulmán y demás, esto ha dado pie a la reaparición de los partidos llamados neonazis, que de alguna manera están echando culpa a estos socialistas de haber abierto las puertas de sus países para que este acontecimiento se esté dando, y la pérdida consecuente de la seguridad de todos los habitantes, donde no están seguros de que puedan ir por la calle o ir a una iglesia sin que no les ocurra absolutamente nada. Entonces, este es otro tema a tener en cuenta, la posibilidad de atentados terroristas por lobos solitarios, gente que no aparece en ningún lado, incluso en su aspecto se han occidentalizado, hasta pueden tener incluso nombres occidentales, incluso hasta podían haber nacidos en los países donde después van a producir el atentado, que de alguna manera sean activados para hacer el daño, que en cantidad de víctimas a lo mejor no son tantas, pero en repercusiones de medios de prensa es muy grande. Yo creo que otra de las condiciones que
que tenemos que considerar es, por ejemplo, a raíz del tema de las comunicaciones, el poder de las comunicaciones, el poder de las redes sociales, tanto para formar o moldear actitudes o conductas de la gente, sino como para generar conflicto. Todo el mundo dice que la llamada primavera árabe o el movimiento de los indignados en su momento fueron producidos por acciones de operaciones de inteligencia utilizando las redes sociales que, previa explotación de situaciones de descontento de la población, activaron para que las consecuencias sean la gente en la calle y la caída de los gobiernos. Este es otro tema para tener en cuenta. Fíjense que vamos ampliando la lista que había hecho en su momento Daniel, y hay muchas cosas que hoy hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, y en esto se lo dejo a Alejandro, que pueda llegar a ampliarlo seguramente, más que yo, pero es un tema que a tener en cuenta, es la aparición de tropas mercenarias, empresas que venden sus servicios mercenarios a países que lo requieren o lo hacen poniéndolos en escenarios de combate donde evidentemente hay un trasfondo económico. Se habla de mercenarios en Siria, se habla de mercenarios en la guerra de Azerbaiyán y Armenia, se habló en su momento también de mercenarios en la guerra de Afganistán. Es decir, todas estas cuestiones hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Y el soldado mercenario no tiene los condicionamientos, los lineamientos de un soldado de un ejército convencional, que se tiene que ajustar a derecho, aún en el fenómeno de la guerra, que es un fenómeno muy violento desde el término sociológico. Hay también como un escenario a tener en cuenta dentro de esta imprevisibilidad la aparición de nuevas guerras, que no es la guerra convencional como habíamos mencionado, ni siquiera la guerra nuclear, no, es una guerra llamada híbrida, una guerra que ya se la ha definido de distintas maneras, donde armamento de muy poco costo, pero con gran poder letal, el dron, el misil, es decir, han cambiado la naturaleza de la guerra. Hoy al acceso de cualquier grupo que pueda comprar en el mercado negro y pueden poner en jaque a instrumentos militares de estados con mayor sofisticación o mayor capacidad de sus medios militares, y sin embargo un terrorista o un mercenario o alguien con algo mucho más económico puede sacar fuera de combate un helicóptero, un avión o un blindado de mayor poder de fuego y de mayor costo del misil que están usando en ese momento para neutralizarlo. Estas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Otro aspecto que tenemos que mencionar es la aparición de lo que se dan en llamar estados fallidos. Es un fenómeno nuevo en cuanto a que estados que dejan de cumplir con sus funciones indelegables, y acá se produce una ecuación perversa. A cuanto menos estados, más presencia de delito complejo. Otro de los actores que Daniel hizo referencia, en el caso de América Latina, particularmente Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, el tema del Comando Vermelo, el primer comando de la capital, que están trabajando, operando en nuestra frontera y ya realizando operaciones cuasi militares, como también dijo Daniel. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que les decía en un momento. Tenemos que superar la discusión que si son buenas o son malas las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad o los sistemas de inteligencia. Porque en la medida que no superemos esta discusión, y fíjense en lo que pasó en la Argentina en los últimos años, a la ley de defensa, en la gestión anterior de los Kirchner, siendo ministro de Defensa Nilda Garré, en la reglamentación de la ley de defensa se estableció que para poder usar el instrumento militar argentino se tenían que dar ciertos requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos? Agresión externa, por lo tanto la defensa va por un lado, producto de otro Estado y a través de sus Fuerzas Armadas. Los requisitos que tenían que darse para utilizar el instrumento militar. Agresión externa, producto de otro Estado y a través de sus Fuerzas Armadas. Vino la gestión Macri y cambió esa parte de la reglamentación de la ley de defensa y dijo agresión externa, con lo cual habilitó el instrumento militar argentino a poder repeler, neutralizar, llegado el caso, un actor con gran capacidad de fuego, como puede ser un grupo insurgente, que ponga en jaque la seguridad del país. Cambió el gobierno, se fue el gobierno Macri, apareció nuevamente el gobierno de los Kirchner, a través de la figura del presidente Fernández y de su vicepresidenta
Cristina Kirchner, y la reglamentación se volvió a cambiar, se volvió a establecer nuevamente que la agresión tenía que ser a través de Fuerzas Armadas estatales. Entonces, esta falta de política, de continuidad de políticas, hace que de alguna manera plantee esta discusión, es decir, que ¿para qué tenemos las Fuerzas Armadas? Bueno, hay países, como bien dijo Daniel, Brasil, Colombia, hay varios países que este tema ya lo han resuelto. Es decir, la naturaleza de los conflictos hoy hace que el Estado tenga que utilizar todos los recursos que tenga, los tenga el militar, lo tenga el policía, lo tenga las fuerzas intermedias, como puede ser una gendarmería. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta. Y a todo este escenario que estamos hablando de imprevisibilidades, se cayó el celular. Hola. Hola, hola. Escuchamos, te vemos. Se escucha perfecto, ¿no? Bueno, Perfecto. ¿me ven ahora? Ahora sí. Bueno, bárbaro. A este escenario de imprevisibilidades, ahora encima le sumamos algo que está viviendo la Argentina, que son el tema de lo que se podía llamar técnicamente, aunque sea políticamente incorrecto utilizar la palabra, pero es así, técnicamente, insurgencia. ¿Qué quiere decir esto? La toma de terrenos de grupos que dicen originarios, mapuche, que mapuche no es propio de la Argentina, sino son propios de Chile. En la Argentina no hubo mapuches, hubo tehuelches, casualmente masacrados por los mapuches chilenos en su momento, y la inacción de un Estado en el que se ve que hay, Chile ya lo viene viviendo hace muchos años, donde se ve que grupos llamados originarios que reivindican cosas que muchas veces no se pueden probar, toman tierras, queman instalaciones, dañan iglesias y demás, y una inacción del Estado que de alguna manera pone en riesgo la seguridad no solamente del Estado él mismo, sino de la gente que está relativamente involucrada a esta situación. Y este es un tema también a tener en cuenta, porque por ahora es un conflicto no militar, pero uno no puede llegar a saber si, bueno, en Chile ya el poder de fuego de estos grupos es muy fuerte. Entonces, de hecho, en su momento, el gobierno de Bachelet, en su primera gestión, tuvo que utilizar los militares chilenos para poder neutralizar esto. Y resulta ser que, ¿hasta cuánto fue eso? Hasta que le dieron el poder militar a los carabineros, poder de fuego a los carabineros, que pudiese superar a estos grupos insurgentes, y de eso retiraron de vuelta a los militares. Entonces, estas son de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Para lo cual, insisto, el Estado tiene que superar determinadas discusiones de si es bueno o es malo las inteligencias, la seguridad, de manera tal de poder contar con un instrumento de poder neutralizar todo esto. Yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no, Mariano? ¿O podemos seguir? Son 17. Si quiere puede extenderse 3 minutitos más y luego le paso la palabra a Alejandro, como usted desee. ¿O querés hacer algunas preguntas en esos 3 minutos? En realidad las preguntas ahora las podemos dejar para el final porque el tema era que Daniel tenía que retirarse por el tema de la reunión. Para nosotros no hay inconveniente. Como usted desee, Luis, si quiere... Perfecto, no, y a este escenario de conflictividad lo que estamos también viendo con gran preocupación es que Naciones Unidas, OEA, que eran antes los gobiernos, digamos, los organismos que ordenaban, indicaban, sugerían a los gobiernos determinadas medidas, hoy están ausentes, es decir, no tienen el protagonismo, por lo menos mi visión, no tienen el protagonismo, no tienen la presencia o el predicamento que podían tener en algunos momentos. Y es un poco que esto ha alimentado este caos y esta imprevisión que yo estoy haciendo referencia. Así que, a modo de cierre, insisto en mi teoría, estamos muy complejizados, todo esto es muy imprevisible, requiere una gran fuerza por parte de los conductores de todos nuestros gobiernos a que piensen en las medidas que tenemos que tomar, porque de alguna manera no va a haber negocio, no va a haber nada que pueda avanzar en un mundo de incertidumbres y en un mundo de inseguridades. Entonces hay que dejar para atrás ciertas discusiones, dejar de mirar por el espejito retrovisor y empezar a mirar por el vidrio de adelante del auto, a ver hacia dónde vamos, porque por mirar hacia atrás nos vamos a chocar probablemente con algún obstáculo y eso va a traer altas consecuencias. Acá dejamos. Perfecto. Entonces. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Yo ahora me desconecto de la cámara
Sí, y me quedo con el audio solamente. perfecto, no hay inconveniente. Bárbaro. Gracias. No, a Bueno, ustedes. a continuación vamos a escuchar a Alejandro Álvarez. Alejandro, bienvenido. Ahora voy a hacer la Gracias. presentación formal. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros y nuevamente en un congreso como lo hemos hecho ya en el año 2017. Alejandro es máster en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Es teniente coronel retirado y ha servido en el ejército argentino por más de 35 años, durante los cuales ha sido designado en 4 misiones de paz de Naciones Unidas, en la frontera entre Serbia y Croacia en el año 1994, en Irak y en Kuwait como observador militar en 1999, en la isla de Chipre en el año 2001 y en Ruanda, Burundi en el año 2004. En 2007 fue designado en el Servicio de Generación de Fuerzas de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas como oficial de personal militar, siendo responsable del manejo del despliegue de todo el personal militar y policial en operaciones de mantenimiento de la paz. Además, Alejandro se desempeñó como punto focal de género de su servicio. Desde su regreso a la Argentina en el año 2013, ha estado activamente colaborando con organizaciones gubernamentales como por ejemplo el Ministerio de Defensa y organizaciones no gubernamentales en el campo de la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad en la incorporación de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Alejandro es miembro de los equipos de investigación en seguridad y resolución de conflictos de la Inter-University Seminar e International Sociological Association. Es además profesor de inglés en la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas y es miembro de Mente Internacional hace muchos años. Alejandro, bienvenido y encantado de tenerte con nosotros una vez más. Muchas gracias, Mariano. Primero pregunto cómo se escucha. Perfecto, Alejandro. Bueno, yo lamentablemente recibo eco, pero bueno, si ustedes me escuchan bien, sigo para adelante. Perfecto, Bueno, sí, sí. gracias. Bien, a mí me toca hablar un poco de la parte de los organismos internacionales, ¿sí? El tema que voy a tocar es Naciones Unidas y mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la vigencia de la perspectiva de género y su impacto en la seguridad global. Para esto me voy a apoyar un poco en las palabras que dijeron Daniel y ahora último Luis, que ya hablaba, ya adelantaba uno de los aspectos que es la puesta en tela de juicio de los organismos internacionales a la cual estamos asistiendo. También me voy a apoyar en las palabras de Daniel, que habló de un punto de inflexión en el año 1989 con la caída del muro de Berlín y también en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sabemos que las Naciones Unidas fueron creadas con ese propósito, con el propósito de evitar una nueva conflagración mundial. Y en eso podría decirse que ha sido de alguna manera exitoso. No ha habido otra conflagración mundial con las características de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero ha existido, sí, la continuidad del conflicto, y actualmente también lo está, ¿no? Además, en los últimos años, como lo adelantó Luis, hemos asistido a un retraimiento en el compromiso internacional de los países, esto lo conocemos todos, con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Es decir, los países se han replegado un poco sobre sí mismos, ¿no? Y en este caso tenemos, por supuesto, un primer potencia, llamemos Estados Unidos, donde de alguna manera los países vuelven sobre sí mismos y dicen, bueno, yo voy a solucionar mis conflictos y en todo caso que tengo un conflicto con otro país también lo soluciono yo con mis propios medios y no recurriendo a los organismos internacionales. Cito acá un ejemplo inclusive fuera del ámbito de la seguridad, llamémosle la seguridad directamente de los conflictos, pero seguridad en fin, como fue el caso de la pandemia, ¿sí? Un organismo de las Naciones Unidas, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud, también está muy en discusión, ¿no? Pero mucha gente dice no tuvo respuesta, no tuvo solución a ese tipo de cosas. La pregunta también es, en este caso, si la organización dispuso de los elementos y de la información necesaria para resolver. Porque en definitiva los organismos internacionales actúan en función de la información que reciben y la colaboración que reciben de los países.
esta colaboración no puede ser compulsiva, no lo es, de hecho, no depende de la buena voluntad. De alguna manera, los organismos internacionales, dependen de la buena voluntad. Yo voy a dar un panorama general de cómo funciona este sistema de seguridad. Las Naciones Unidas tienen 6 órganos principales. Entramos en un tema que por ahí es un tema técnico, algunos lo conocen, otros no. Los 6 órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado General. 2 de ellos tienen que ver con la seguridad, están directamente implicados en la seguridad internacional, que son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Los otros también, de acuerdo al concepto que fue explicitado, de que hoy en día la seguridad ya no es directamente relacionada solamente con conflictos, tienen que ver con la seguridad. Pero los 2 que tratan se podría decir de alguna manera, evitar los conflictos son la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Bien, la Asamblea General, quizás ustedes han tenido la oportunidad de conocer o leer sobre ella, está constituida por todos los miembros, que actualmente son 100, quiero decir, todos los países, actualmente son 193, un Estado, un voto, y tiene todas las funciones la Asamblea General, entre ellas los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz, con respecto a los cuales hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad, a los Estados miembros o a ambos, si funciona de esa manera. Muy bien. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros permanentes, las 5 grandes potencias, China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Y esto está organizado así desde la Segunda Guerra Mundial, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es discutido, por supuesto, muchos ya piensan a esta altura que debería tener otro tipo de organización, pero nunca se llegó a un acuerdo justamente para poder ampliar ese sistema, ¿no? Sí tiene los 10 miembros no permanentes, que rotan cada 2 años y se distribuyen con un criterio geográfico. En su momento Argentina, por supuesto, ha formado parte de estos miembros no permanentes. El Consejo de Seguridad tiene la función primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad quedan definidos en los artículos 6, 7 y 8, que son los que vamos a mencionar brevemente ahora. Y los Estados miembros, este es un punto importante, convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Esto está puesto en el artículo 25 del capítulo 5, que determina sus funciones. Es decir, repito, convienen en aceptar las decisiones, ¿sí? Es decir, nuevamente, ni siquiera las decisiones del Consejo de Seguridad son compulsivas. Es decir, depende también de la buena voluntad de los países. Bien, el capítulo 6 trata sobre el arreglo pacífico de las controversias. No, obviamente no nos vamos a poner en el detalle del capítulo 6 porque su título lo dice todo, ¿no? Depende de la buena voluntad de los países de acordar para finalizar un conflicto. El capítulo 7 ya habla de acción en caso de amenazas a la paz y quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Sí, vamos a hablar de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que normalmente están englobadas dentro del capítulo 6. Y el capítulo 8 habla de los acuerdos regionales. ¿Sí? Dice textualmente, ninguna disposición de esta carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales para entender los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptible de acción regional. Bien, acá casos a mencionar para que ustedes tengan una idea de esto, la operación Altea de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, o la misión de la Unión Africana en Somalia, ¿sí? O la fuerza de la OTAN en Kosovo. Estos son solamente algunos ejemplos. También, por supuesto, se pueden mencionar otros, pero bien, no tenemos tiempo de entrar en detalle de alguno de ellos, ¿no? Es decir, fíjense también la forma en que lo redacta la Carta de las Naciones Unidas. Dice, ninguna disposición de esta carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales. Es decir, no los establece, ¿sí? No los ordena y tampoco los regula.
sencillamente dice que pueden de alguna manera colaborar con la función de la paz, y de hecho lo han hecho. Y de alguna manera el concepto de Naciones Unidas en este sentido ha sido de las regiones solucionando sus propios conflictos, es decir, Latinoamérica solucionando los problemas latinoamericanos, Europa solucionando los problemas europeos, África solucionando los problemas africanos. En este caso, para citar un ejemplo regional, podríamos situar la misión de paz en la isla de Haití, ¿sí? Que sería los latinoamericanos solucionando los problemas latinoamericanos. Por supuesto, Argentina ha participado en esa misión prácticamente desde el inicio y aún continúa participando. Bueno, y acá, ahora vamos a pasar a la perspectiva de género de las Naciones Unidas y su impacto en la seguridad internacional. De una manera, una de las maneras en que el Consejo de Seguridad atiende las cuestiones de seguridad internacional es mediante sus resoluciones, que repito, ¿sí? Cuyo cumplimiento depende de la buena voluntad de los países. En lo que hace a la perspectiva de género, estas resoluciones se han tratado en la resolución del Consejo de Seguridad 1325 sobre mujer, paz y seguridad, que es del 31 de octubre del año 2000. Es decir, que estamos exactamente en el 20 aniversario. Es más, en este momento acaba de celebrarse los 20 años y Argentina está de alguna manera celebrando esto en la reelaboración de su plan de acción nacional para la implementación de la perspectiva de género 1325 en la Argentina, que fue firmada en el año 2015 y ahora está por revisión. La resolución 1325 se le llamó de diversas formas, es la que puso el tema género en la agenda internacional. También se la llama la resolución fundacional con respecto a género, se le llama el punto de inflexión con respecto a género también, y de muchas otras maneras. De alguna manera, por supuesto, sigue vigente, y todas las resoluciones que siguieron a la 1325, de alguna manera repitieron aspectos que ya habían establecido, ya habían sido establecidos en la 1325, de ahí su vigencia. Los aspectos más salientes de esta resolución, no tenemos tiempo de entrar en el detalle de ellos, pero enlazó los conceptos de mujer, paz y seguridad, que vamos a tratar de explicitar más adelante, reconoció que en el contexto de los conflictos las mujeres y los niños son los más perjudicados, reconoció la urgente necesidad de incorporar una perspectiva de género en operaciones militares de paz, reconoció el importante papel que juegan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y consolidación de la paz. Es decir, en estos últimos dos puntos prácticamente habla de los dos dramas, pero también esperanzas hacia el futuro. El primero es, como drama, que las mujeres y niñas son las más perjudicadas en los conflictos, pero al mismo tiempo les reconoce el poder de cambio, es decir, reconoce a la mujer como agente de cambio. Y esto lo dice en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Otros aspectos importantes son que reconoce la necesidad de consolidar los datos acerca de los efectos de los conflictos armados en mujeres y niñas, estamos hablando de estadísticas, insta a los Estados miembros a ampliar la aportación de mujeres a operaciones militares de paz. Sobre esto yo he trabajado intensamente en Naciones Unidas cuando estuve en el secretariado. No tengo tiempo de meterme en esos detalles, ¿no? Pero por supuesto, mientras yo estaba allá, se desarrolló el plan en el 2009 por primera vez, para el despliegue de efectivos militares en operaciones de paz, desagregarlo por sexo, con lo cual nos dio una información importantísima para poder negociar con los países el incremento de la presencia femenina en operaciones militares de paz. Instó a los Estados miembros a aumentar las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones, como agentes de cambio, repito, el nuevo concepto. Instó a incluir el componente de género en las operaciones militares de paz, que componente de género se inicia y tiene su cabeza en el Secretariado General, pero después tiene una representación en cada una de las misiones. Y de ahí, desde la oficina del representante especial de las Naciones Unidas en la misión, hacia abajo hasta llegar hasta el nivel batallón o a nivel compañía. Es decir, en todos los niveles hay un representante, un punto focal de género, ¿no?
yo he tenido la oportunidad, por supuesto, de hacerlo también en las operaciones de paz en las que participé. También instó a solicitar al secretario general que proporcione a los Estados miembros las directivas y el material de adiestramiento para la incorporación de la perspectiva de género. Es decir, eso es algo que el Centro Argentino de Operaciones para entrenamiento de las misiones de paz, el CAECOPAS en la Argentina, yo he participado también en clases introductorias al tema de género, los contingentes argentinos viajar al exterior, tiene todo ese material de lineamientos dado por las Naciones Unidas para la perspectiva de género. A partir de la resolución 1325, que como dijimos que es fundacional, hubo 7 resoluciones más sobre mujer, paz y seguridad. Lo voy a solamente mencionar, porque no podemos entrar en detalles en esto, pero son la resolución 1820, que profundizó el concepto de violencia sexual en conflicto. La resolución 1888 del año 2009, que propondió a la creación de organismos y designación de mujeres en posición de liderazgo. La resolución 1889 del 2009 también, que fomentó la participación de las mujeres en procesos de mediación y resolución de conflictos. La resolución 1960, que intentó crear medidas específicas para poner fin a la violencia sexual en conflicto. Ya más cerca en la historia, la resolución 2106 del 2013, intentó combatir la impunidad de la violencia sexual en conflicto. Estamos hablando de perpetradores de violencia sexual en conflicto llevados a los estrados judiciales en los países respectivos y eventualmente también en la Corte Internacional de la Haya. O se ha dado en el caso, por ejemplo, del conflicto en Ruanda y Burundi, en el cual también tuve la oportunidad de estar. La resolución 2122 del año 2013, que puso el foco en la creación del liderazgo femenino y el empoderamiento de las mujeres, y finalmente la 2242 del año 2015, que introdujo la importancia del rol crucial de la mujer para contrarrestar la violencia extrema y el terrorismo. De alguna manera, estos últimos 2 conceptos se engloban dentro de lo que son las nuevas amenazas emergentes. Bien, y volviendo a este tema de mujer, paz y seguridad, se podría preguntar qué tiene, digo, porque hoy en día hay gente que no está en el tema, por supuesto, pero inclusive aquellos que están en el tema, ¿no? Preguntan, ¿qué tiene que ver la mujer con la paz y la seguridad? Son definiciones cuya interrelación no siempre es fácil, no siempre es transparente. Los 3 conceptos nos dicen que el reconocimiento del impacto de los conflictos armados sobre mujeres y niñas, que ya habíamos hablado, junto con la implementación de efectivas políticas institucionales que aseguren la protección de las mujeres y la plena participación en los procesos de paz, contribuiría significativamente al mantenimiento y la promoción de la paz y seguridad internacional. Debido a eso que están tan entrelazados el uno con el otro. Inclusive algunos autores muy importantes en este tema dicen claramente, no hay seguridad sin paz, no hay paz sin pleno reconocimiento de los derechos de la mujer, para sintetizar estos conceptos, ¿no? A pesar de lo dicho hasta ahora, y de que las niñas y las mujeres sufren las peores consecuencias, prácticamente estuvieron hasta el presente ausentes en los procesos de paz que seguían a los conflictos armados. Acá quiero hacer una breve descripción del proceso de paz en Colombia, en el cual también tuve la oportunidad de participar en el año 2015, y que es uno de los ejemplos regionales en el cual fue incluida una perspectiva de género, participaron mujeres en las mesas de negociaciones del gobierno colombiano con la FARC. Por supuesto, el acuerdo de paz al que se logró reconocía las atrocidades cometidas por las fuerzas, tanto de la FARC como gubernamentales, sobre mujeres y niñas, y además incluyó algunos aspectos de género a cumplir en el tiempo, es decir, hacia adelante del acuerdo de paz. Muy bien, antes de ir a los nuevos desafíos, nuevamente quiero retornar al concepto de la consenso global, es decir, las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto a mujer, paz y seguridad fueron entusiastamente aceptadas y firmadas por todos los países miembros,
incluidos por supuesto la Argentina. Ahora, de una naturaleza es la aceptación entusiasta y la firma, y otra cosa es el cumplimiento de las medidas que indica la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y allí existe la diferencia, ¿sí? Muchos países firman, sí, pero después no tienen voluntad de la aplicación de cumplimiento. Al presente, por ejemplo, solamente hay 50 y pico de países sobre esos 193 que hayan implementado un plan de acción nacional para la implementación de la perspectiva 1325 en sus respectivos países, entre los cuales, por suerte, la Argentina sí lo ha hecho en el año 2015, como lo dije, actualmente está en la revisión del... Bueno, bien, y entrando a la parte de los nuevos desafíos a la seguridad internacional y la vigencia de la perspectiva de género, algo ya fue mencionado, desde el final de la Guerra Fría, al inicio de los conflictos intraestatales, las Fuerzas Armadas han sido progresivamente requeridas para aceptar llevar adelante operaciones para las que no habían sido preparadas, bajo el concepto que Daniel mencionó con respecto a las operaciones clásicas o las guerras clásicas, para lo cual estaban preparadas las Fuerzas Armadas de los respectivos países. En ese concepto que Daniel dijo, seguridad exterior, Fuerzas Armadas, guerra con otro país. Seguridad interior, delito, fuerzas de seguridad. Era sencillo. Y ese esquema ya no existe más, ¿sí? También hay que pensar que las Fuerzas Armadas se organizaron en función de ese paradigma. Y aún ahora, digamos, ese paradigma de alguna manera está vigente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando se habla de enfrentar los nuevos desafíos es cambiar el paradigma. Bien, las Fuerzas Armadas han sido enfrentadas a operaciones de ayuda humanitaria durante o después de los desastres naturales, producidos por el hombre o no producidos por el hombre, en este tipo de operaciones, bajo su propia responsabilidad, o en forma exclusiva o en coordinación con otras fuerzas, ¿sí? Y operaciones en escenarios de conflicto y postconflicto, como las típicas operaciones de mantenimiento de la paz o construcción de la paz. Hago acá una breve interrupción con respecto al concepto de construcción de la paz. Peace building en inglés es un concepto que empezó a desarrollarse progresivamente hace aproximadamente 10 años y que implicaba la reconstrucción del país después de un conflicto. Ahora, progresivamente, a medida que se vio las medidas para reconstruir un país después de un conflicto armado, la misma Naciones Unidas se preguntó por qué esas medidas no se aplican al principio o antes del conflicto. De tal forma se podría evitar el conflicto o al menos las consecuencias más negativas del conflicto. Por lo tanto, digamos, hoy en día las operaciones de construcción de la paz no tienen tiempo, están en forma permanente en todos los países que aceptan, digamos, incluir esta misión. Todas estas son operaciones de alta complejidad que enfrentaron a las Fuerzas Armadas con desafíos totalmente distintos a los que estaban acostumbrados a enfrentar. Y entre ellos, uno de los más importantes es la protección de civiles. Así que antes eran digamos, los civiles en un conflicto eran prácticamente tratados como una consecuencia colateral, ¿sí? Como un daño colateral que nadie consideraba, ni planificaba, ni se preocupaba de ninguna manera. Hoy en día la protección de civiles es una de las operaciones más complejas llevadas a cabo en forma conjunta por las Fuerzas Armadas y por todos los actores presentes en las zonas de conflicto. Y que tiene, por supuesto, un impacto enorme sobre las poblaciones vulnerables, sobre todo sobre mujeres y niños. Bien, ¿y cómo estamos de tiempo, Mariano? Bien, Sony 44, si querés extenderte al menos 5 minutos más, luego damos tiempo a las hay problema, preguntas. sí, tengo todo lo contrario, yo preguntaba porque tengo todavía bastante material, pero digamos, bien, 5 minutos voy a tratar de hacerlo. Alejandro, si necesitas un poquito más de tiempo, no hay inconveniente, podemos extendernos. No, está bien. Vamos a ver cómo va. Sobre las amenazas emergentes me gustaría, digamos, mencionar, se definen las amenazas emergentes como aquellos desafíos a la seguridad global que no están en la agenda tradicional de seguridad
y para los cuales la comunidad internacional aún no ha identificado políticas adecuadas o implantado mecanismos de respuesta. Por supuesto, leído así como está, uno dice, pero como Naciones Unidas aún no identificó políticas e implantado mecanismos de respuesta. Bueno, estamos con Naciones Unidas como los países desarrollando estas políticas adecuadas, implantando los mecanismos, con todas las contradicciones que los respectivos países tienen. Esto fue mencionado en parte por Daniel y un poquito más específicamente por Luis. Ya en el año 2010, es decir, hace 10 años el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconocía que la evolución de los desafíos y amenazas a la paz y seguridad incluían, además de los clásicos conflictos armados, al terrorismo, la proliferación tanto de armas de destrucción masiva como de armamento de menor escala, el crimen organizado, la piratería y el tráfico de drogas y de personas, y la combinación de todos estos flagelos en todas sus formas. Porque la característica es lo que dijo Daniel y Luis, es decir, todos ellos están combinados, no se pueden separar. Un buen ejemplo de cómo se hace un teléfono celular con diversas partes, fabricadas en diversas partes del mundo. Bueno, muy bien, una de las medidas de seguridad que tienen esas amenazas emergentes es su dispersión. Y hacen diferentes cosas en diferentes partes del mundo, entonces es muy difícil identificarlo. Bien, no hay tampoco una definición de consenso contra el contraterrorismo y contra el contraextremismo violento, otras dos amenazas actuales, ¿sí? Una definición de trabajo, que se llama de trabajo, quiere decir que cuando Naciones Unidas dice una definición de trabajo, es una definición tentativa sobre la cual va a trabajar para tratar de definir en el futuro. Es el uso de medidas no coercitivas para disuadir a individuos o grupos de participar en actos violentos y para reducir el reclutamiento, apoyo, facilitación o ejecución de cualquier acto de terrorismo con motivación ideológica por parte de actores no institucionales en la consecución de objetivos políticos. Bien, esto es una definición de trabajo, como ustedes ven, bastante compleja, ¿sí? Sobre la que hay que trabajar mucho. Bien, ¿y cuál es la perspectiva de género en estas nuevas amenazas al desafío de la paz y la seguridad internacional? En la respuesta a las amenazas emergentes, sobre todo a contraterrorismo y contraextremismo violento, ¿sí? Las Naciones Unidas han observado que el contexto mundial de la paz y la seguridad, en particular en lo que respecta a estas dos amenazas, lo marca como una cuestión transversal, es decir, está en todas las esferas incluidas de las amenazas emergentes. Es decir, no es fácil distinguir en esto, digamos, el perjuicio específico para mujeres y niñas, pero evidentemente está ahí. Reconoce al terrorismo y extremismo violento, tiene un impacto diferente en los derechos de los humanos de mujeres y niñas, que con frecuencia son atacadas directamente por grupos terroristas, y reconociendo el hecho conocido de que los actos de violencia sexual y por razón de género son parte de los objetivos estratégicos y de la ideología de ciertos grupos terroristas, y que utilizan como táctica el terrorismo para aumentar el poder. Es decir, en este caso, la violencia sexual se emplea como un arma de guerra, también como en su momento fue en los conflictos clásicos. Naciones Unidas creó el Comité contra el Terrorismo, CCT, y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Existe además un equipo especial sobre la ejecución de lucha contra el terrorismo. Son organismos que coordinan esfuerzos globales, regionales y nacionales en su lucha contra el terrorismo. Bien, y otra medida importante a nivel global de la integración de estos órganos junto con ONU Mujeres, ¿sí? Es realizar investigaciones de recopilación de datos. También sobre esto, digamos, hay muy poco. Es decir, la pregunta concreta sería cómo el terrorismo está afectando a las mujeres. Hay muy poco dato estadístico sobre eso, ¿no? Y se está trabajando activamente sobre los factores que provocan la radicalización de las mujeres, por ejemplo, el impacto en las estrategias antiterroristas de los derechos humanos de la mujer y las organizaciones de mujeres, y los mecanismos y procesos que tienen el mandato de combatir y prevenir el extremismo violento para que cuenten con la especialización en materia de género necesaria para cumplir esos mandatos.
Algunos aspectos particulares sobre el rol de la mujer en la prevención y las medidas activas contra la violencia extrema son los siguientes. Nuevamente hay un desconcepto con respecto al rol de la mujer. Se cree que la mujer es solo víctima, reforzando el estereotipo de la mujer víctima. La experiencia demuestra hasta el presente que la mujer puede participar activamente en los grupos terroristas y cometer los mismos actos que los hombres. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser tratada de manera diferenciada. La mujer es la primera que puede identificar, por ejemplo, tempranamente, signos de radicalización dentro de la familia, ¿sí? Y de la comunidad, si trabaja activamente en la comunidad, como muchas mujeres lo hacen, y potencialmente contraargumentar esas narrativas. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es en sí mismo un argumento contra la violencia extrema. Es decir, a mayor educación de la mujer, a mayor socialización, a mayor participación de la mujer en la parte social, ¿sí? A mayor nivel educativo, aumenta el juicio crítico y las mayores oportunidades que operan como argumentos poderosos contra la violencia extrema, sobre todo con los hijos, ¿sí? o los parientes más cercanos. Una pregunta a hacerse es, ¿las motivaciones para participar en la violencia extrema son diferentes en las mujeres o en los hombres? Si es así, la respuesta debería ser diferente. Esto se plantea como pregunta, es decir, no tengo la respuesta a esto. Se está trabajando, los organismos internacionales están trabajando activamente en este tema. Bien, y como forma de conclusión, creo que estoy llegando bien a los 5 minutos, decimos lo siguiente: nadie puede dejar de reconocer que el mundo está cambiando dramáticamente. Las nuevas amenazas de seguridad encuentran a nuestros liderazgos, a nuestros presidentes, parlamentos, monarcas o quien sean las autoridades que tienen los países, muy sorprendidos y a menudo sin respuestas inmediatas. Pero se está trabajando activamente en este tema y se espera también que de alguna manera la buena voluntad de los países refuerce el accionar de los organismos globales internacionales que necesariamente tienen que jugar un rol muy importante en temas que son justamente globales y transnacionales. En este contexto se debe empezar por reconocer la importancia de la agenda de mujer, paz y seguridad para enfrentar los nuevos desafíos. Hay una dimensión de medidas hacia el interior de los estados, como por ejemplo la integración de la perspectiva de género en todas las áreas de seguridad interior, y hay otra dimensión de estas medidas que alcanza la integración regional e internacional. En este sentido, el Plan de Acción Nacional de Género para la implementación de la perspectiva de género de la resolución 1325 en la Argentina hace mucho hincapié en los organismos, tanto en lo nacional como en la integración a los organismos regionales e internacionales. La integración de la perspectiva de género no es una medida opcional, es decir, si se quiere enfrentar con eficiencia a los nuevos desafíos. Nuevamente, aquí un argumento que se escucha desde siempre de aquellos que ignoran la cuestión de género es, bueno, no tenemos tiempo para eso, no tenemos tiempo para una agenda de género, tenemos cosas más urgentes. Justamente, en realidad, el establecimiento de la agenda de género tiende, ¿sí?, a atacar las raíces de los problemas y como tal es una de las cuestiones más urgentes a enfrentar. Por último, la inclusión de la perspectiva de género en el análisis, programación y ejecución de todas las operaciones, incluidas aquellas que enfrentar los nuevos desafíos, son la mejor, más inteligente y más sustentable solución a esos nuevos desafíos. Sustentable es una palabra que bien mencionaron Daniel y Luis, y como lo definieron, son todas aquellas cuestiones que se adoptan y de alguna manera no perjudican nuestro presente, no nos hacen pegarnos un tiro en el pie. Bueno, con esto, Mariano, yo voy cerrando esta exposición y bueno, abierto a las inquietudes que pueda haber, que ojalá que haya. Bueno, perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por tu exposición. Luis, no sé si puede estar en cámara para estos últimos minutos. Juan, no sé si vos... Acá estoy, ¿me escuchás? Perfecto, ¿Me Luis. escuchan? Bien, Sí, lo que perfecto. no tengo,
No tengo video, no tengo video. No, no se haga problema, no se haga problema. Si no se asustan las chicas. Escucha Quiero perfecto, Mariano. agradecerles a todos y obviamente abrir a las preguntas que deseen, por favor, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, tanto para Luis como para Alejandro, estamos a disposición para escucharlos. Igualmente invito a los expositores si quieren hacer alguna reflexión final que les haya quedado, ¿no? No, la reflexión que puedo hacer, Alejandro va a coincidir conmigo, bueno, Daniel no está y vos, Mariano, también, ¿no es cierto? Es que de alguna manera el denominador común estuvo presente en las tres exposiciones, así que lo que sí cambió es la perspectiva de cómo la dimos cada uno de nosotros. Así que espero que les haya quedado algo bueno a los asistentes, ¿no? En todo esto. Perfecto, Alejandro. No, bueno, digamos, reforzar el concepto de que las nuevas amenazas a los conflictos. Primero que nada, dos conceptos. Los conflictos clásicos van a seguir. No estamos en un escenario en el cual hablamos de amenazas emergentes como si los conflictos clásicos hubieran desaparecido. De alguna manera lo que hay es un escenario conflictivo, llamémosle, donde conviven todas las expresiones del conflicto, desde el conflicto clásico a las amenazas emergentes. Desde mi punto de vista he tratado de expresar que la perspectiva de género, que sí en ese contexto es algo nuevo, no es tan antiguo. Yo mencionaba la resolución 1325, que es del año 2000, es decir, lleva 20 años. No es que ahí nació el tema género. La resolución 1325 retomó aspectos que ya venían expresándose en los últimos años. Pero igualmente el tema género en la agenda internacional es relativamente reciente. El mensaje es que tanto en conflictos tradicionales, como ya se demostró, como en las nuevas amenazas emergentes, la perspectiva de género es una herramienta fundamental para atacar las raíces de los conflictos. Perfecto. Le hago una consulta, Robertina. Usted tiene el micrófono abierto. Quería saber si usted tenía intención de hacer alguna pregunta. ¿Nos escucha? Mariano, lo que puedo hacer es silenciar a todos y después ustedes habilitan los micrófonos de manera individual. ¿Te parece? Perfecto, no hay inconveniente por las dudas. Ahí estamos. Alejandro, si querés desmutear el micrófono, lo mismo Luis. Y bueno, obviamente Juan y aquellos que quieran hacer alguna consulta. Robertina, Bueno, Juan, continúa con el micrófono abierto. No sé si es que quiere hacer una pregunta, pero no la escuchamos. Si es así, si quiere escribir la pregunta en el chat, quizás es más sencillo, que quizás no la estamos escuchando. Juan, te hago una consulta. ¿Vos tenés alguna pregunta para los expositores? Bueno, evidentemente Robertina no nos escucha o no puede escribir. Bueno, yo entonces quiero agradecerles a todos y a todas por haber estado en el conversatorio número 42 de este 10º Congreso de Relaciones Internacionales. Y bueno, convocarlos siempre para estar atentos a estos temas. No sé si Alejandro y Luis quieren dejar sus contactos por si alguien quiere hacerlo. O en no hay todo problema. Caso, no hay problema en mi parte, Mariana, que pases el correo electrónico a la gente. Pueden hacerlo, perfecto. Así que nada, pueden contactarme a mí a este mail para que pueda pasarles el mail de los expositores, tanto de Alejandro como de
Luis como de Daniel, que se ha tenido que retirar, para cualquier consulta que tengan que hacer. No sé, Juan, si vos querés decir algo o cierro. Perfecto. Bueno, entonces les doy las gracias nuevamente por haber asistido a este conversatorio y los esperamos nuevamente en demás mesas. Esta tarde, en el conversatorio 35, vamos a estar conversando con Julieta Pignanelli, con Luis Herrera, con Nicolás Cordini sobre temas de lavado de activos, políticas públicas y derecho. A las 17 horas los esperamos y las esperamos a todas para poder compartir una reunión sobre estos temas. Les dejo en el chat la información de los expositores y la contraseña para que puedan ingresar. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Luis. Buenos días para todos y gracias, muy amable. Muchísimas gracias.